Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo por aquí ya lista con mis notas para hablarles de este tema sobre el amor propio y cómo empezar a amarnos a nosotros mismos. Y yo sé que este es un tema que está muy de moda, sin embargo, ¿cuántas personas que ustedes conozcan practican lo que es el amor propio? Y no confundamos el amor propio con el autoestima, porque en realidad son dos cosas que son sutilmente diferentes. Pero la realidad es que cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, todo en nuestra vida mejora. Mejora nuestras relaciones con las otras personas, mejora nuestra relación de pareja, mejora nuestro trabajo, nuestras finanzas, porque empezamos a aprender a recibir amor, empezamos a valorarnos a nosotros mismos, empezamos a avanzar en todos los sentidos porque realmente celebramos nuestra vida y sabemos lo importante que somos y por qué estamos aquí y lo maravilloso que tenemos dentro de nosotros. Pero bueno, antes de empezar este tema y de ir bien profundo y explicarle cómo vas a empezar a practicar amor propio para mejorar todas las áreas de tu vida, déjame presentarme, porque yo sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí. Yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor, y si estás interesada en aprender sobre el amor, las relaciones, infidelidades, cómo superar a tu ex, cómo manifestar una relación de amor sagrada, eso y muchísimo más, estás en el lugar correcto. Así que suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y por favor dale like a este video. De esa manera me ayudarías muchísimo, además de que es gratis. Le das clic y ya de esa manera imagínate que me estás ayudando pero 1.000.000. Así que gracias por esa ayuda. Bueno, vamos a hablar de este tema sobre el amor propio y cómo podemos empezar nosotros a practicarlo realmente, porque ya que todo el mundo está hablando de esto, ya que todo el mundo dice que ámate a ti mismo y ten confianza en ti y aprende a valorarte y haz esto y haz lo otro, pero en realidad, son muy pocas personas los que lo están practicando, y por eso es que vemos que hay tantas relaciones tóxicas, por eso es que vemos muchas personas obsesionadas con otras personas que no son ni siquiera ellos mismos. Estás viendo que hay muchas personas que son incapaces de superar a sus ex. Hay personas que no logran ser felices con todo lo que tienen. Hay personas que solo se enfocan en la felicidad de los demás, pero en las de ellos siempre las dejan para lo último. Y todo esto es por la falta de amor propio. Y si eres una de las personas que no está practicando el amor propio en este momento, como siempre lo digo en mis videos, no te preocupes, estamos todos aquí aprendiendo, estamos creciendo, nos estamos nutriendo los unos a los otros, y por eso yo estoy haciendo estos videos, para ayudar a que tu proceso sea más fácil, para que sea más cómodo, para que sea más bonito, más rápido y empieces a amar de una manera más elevada muy rápidamente. La primera práctica que tienes que empezar a hacer desde ahorita para empezar a amarte a ti misma o a ti mismo es sanar tu pasado. Y sanar el pasado significa perdonar a todas las personas que te hicieron daño, perdonarte a ti misma o a ti mismo si te hiciste daño, y perdonar las situaciones que ocurrieron en tu vida. La razón por la que yo siempre recomiendo que sanar es lo principal a la hora de cambiar algo en tu vida, a la hora de manifestar algo diferente, a la hora de crecer y a la hora, por supuesto, de amarte a ti misma, es porque cuando no sanas el pasado, esas cosas te siguen bloqueando y te siguen limitando a atraer y a recibir amor. Entonces es súper importante que empieces a practicar el perdón y empieces a sanar tu historia de amor de pasado y empieces a verte a ti como el héroe o la heroína de tu historia. Entonces, si antes tú decías, bueno, porque yo sufrí, porque me hicieron esto, porque esto, lo otro, ahora vas a decir, porque yo superé esto, yo aprendí esto y gracias a esa experiencia tan fuerte, ahora yo soy así y ya yo sé mejor y ya yo me amo más, etcétera, etcétera. Porque la idea es que tú cuentes esa historia como que te dejó algo positivo en tu vida. ¿No sabes cómo empezar a practicar el perdón? Envíame un correo electrónico a info@alessandraarrocha.com y yo te mando unas prácticas de perdón para que lo hagas a diario, y esto te va a ayudar muchísimo en tu transformación de sanar las heridas de amor del pasado. Además de eso, déjame contarte que también tengo las inscripciones abiertas para mi curso online Transforma tu historia de amor, y en este curso vamos a estar hablando justamente de esto. Voy a ayudar a las personas a sanar su historia de amor del pasado, a recrear una nueva historia de amor y a atraer y manifestar una relación de amor incondicional. Así que si estás interesado, ve al link abajo en los detalles de este video
Y suscríbete porque la oferta que tengo ahorita va a estar solo hasta el 24 de agosto. El 25 de agosto el precio va a ser mucho mayor. La práctica número 2 que tienes que hacer para empezar a amarte a ti misma es ponerte en primer lugar. Y yo sé que esto es muy difícil. Muchas mujeres, especialmente madres, tienden siempre a poner primero a sus hijos, porque ellos creen que de esa manera están amando mejor, están dando mejor, y yo lo entiendo, es algo muy lógico y muy natural de la mujer hacer esto. Sin embargo, cuando tú no te pones a ti de primer lugar, tú estás queriendo decir que no vales, lo creas o no, lo estás haciendo. Y no solamente en el caso de hijos, pero a lo mejor pones a tu pareja de primer lugar, o a lo mejor pones a tu familia o a tus amigos. Cada vez que te necesitan, cada vez que ellos te piden algo, tú siempre estás ahí y no te pones a ti de primer lugar. Ponerse de primer lugar es simplemente decir, ok, ¿es esto lo que yo puedo hacer en este momento? ¿Es esto saludable para mí? ¿Esto me va a causar algún estrés o algún malestar? Y si la respuesta es no, ok, sí puedo hacerlo. En esto me siento bien o me siento mal. Todo eso tú lo tienes que chequear siempre que vayas a poner a otras personas antes que tú. Primero que nada, tienes que chequear tú cómo te sientes tú con respecto a esa situación. Si a lo mejor estás muy cansada o muy cansado para hacer esas cosas que las personas te están pidiendo, porque tu prioridad siempre debes de ser tú. Entonces es muy importante que en este momento empieces a ponerte a ti de primer lugar y que antes de que tú tomes cualquier tipo de decisión, primero chequees contigo internamente si eso es realmente lo que tú quieres y lo que te va a causar beneficio y lo que te va a ayudar a ser una mejor persona. Siempre haz eso primero, ¿ok? La práctica número 3 está muy ligada a la anterior, porque tienes que aprender a decir que no. Y yo sé que esto es algo que le cuesta a muchísimas personas. A mí me costaba muchísimo decir que no. Yo siempre quería decir que sí a todo. Me invitaban a un café, me invitaban a su evento, me invitaban a sus conferencias, me invitaban a sus fiestas. A todo yo decía que sí con tal de quedar bien. Y a veces quedaba exhausta, quedaba cansada, quedaba estresada, sin ánimo, sintiéndome mal. Y muchas veces hasta me enfermaba, me daba gripe, porque no sabía decir que no. Y cuando tú no sabes decir que no, no estás poniendo límites, no estás diciendo que tú eres tu prioridad. Más bien le estás dejando a todo el mundo que haga contigo lo que ellos quieran. Y no quiere decir que las otras personas quieren hacerte daño o que quieren controlarte. Ellos inconscientemente solamente van a seguir la información que tú le transmitas. Y si la información que tú le transmites es, yo no me amo a mí misma, yo no soy mi prioridad y yo le digo así a todo porque sencillamente no respeto mi tiempo, no valoro mi vida y mi vida se la regalo a todo el mundo, ellos van a saber eso inconscientemente y se van a empezar a aprovechar de ti. Esto pasa mucho también en las relaciones de pareja, que porque uno cree que porque los ama mucho y porque se supone que tenemos que trabajar en equipo y que somos uno, entonces a veces la persona empieza a decirle que sí a todo lo que quiere la pareja y se olvida de su propio bienestar. Esto es un error muy grave. Entonces ahí es cuando caemos en los celos, en las obsesiones, inseguridades, porque nos hemos perdido, les hemos entregado prácticamente nuestra vida y nuestro ser a otra persona por el simple hecho de no saber decir que no, de no saber decir en ciertos momentos, disculpa, pero en esto no te puedo complacer. ¿Hay alguna otra manera en que te pueda ayudar que no requiera esto? Y créeme que simplemente esta frase te ayudaría a ti a sentir amor propio y te cambiaría todo en tu vida. La práctica número 4 es aprender a disfrutar de tu propia compañía. Y esto sí que es súper fundamental. Si tú no sabes pasar tiempo a solas, si tú no sabes disfrutar de tu compañía sola, sin nadie, sin que nadie esté hablándote, sin que nadie te esté mandando un mensaje, solamente tú allí pensando, escuchándote, sintiéndote. Si tú no sabes hacer esto, tú vas a tener muchos problemas, no solo en las relaciones de amor, sino en todo en la vida. Porque, lo crees o no, tú siempre estás contigo. No hay manera de que no puedas estar contigo. Siempre, 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 hasta el final de los días, tú vas a ser la persona con quien esté contigo. O sea, no hay manera de cambiar esto. Así que es muy importante que tú hagas las paces contigo misma o contigo mismo, empieces a disfrutar de ese tiempo a solas, escucha tus pensamientos, escucha tus emociones,
empieza a entender quién eres, qué te gusta, cuáles son tus pasiones, qué es eso que te hace ser tú. Y ¿sabes qué puedes hacer? Puedes preguntarle a tus amigos, escoge tus 10 amigos más cercanos y diles que te manden 5 características de ti que ellos aman mucho. Y ya tú vas a empezar a conocer un poco de ti. A lo mejor ellos van a decir algunas cosas que tú ni idea tenías que a ellos les gustaba eso de ti. O a lo mejor ni siquiera sabías que eso era una característica tuya. Entonces haz esto como un ejercicio para darte cuenta de quién eres realmente y para que empieces a amarte y valorarte, porque te vas a dar cuenta que muchas personas ya te aman, así tal cual como eres, pero faltas tú por darte cuenta lo maravilloso que eres. Tú eres el único que tienes que aprobarte, valorarte, respetarte. Después el mundo te va a seguir y a la hora de tú querer algo, la vida te lo va a dar, porque cuando tú caminas por el mundo sabiendo que tú eres un ser maravilloso, que tienes mucho que dar, que tienes mucho que compartir con el mundo, cuando tú estás seguro de ti mismo y te amas y te aceptas, el universo entero lo va a entender y te va a mandar todas las cosas que tú necesitas. Pero las personas que están teniendo problemas en atraer eso que quieren, bien sea una relación de amor, bien sea un trabajo que quieren, bien sea lo que sea, es porque simplemente le están diciendo al universo: no me lo merezco, yo no necesito eso, yo no me valoro lo suficiente, así que no me mandes eso porque es que no lo voy a valorar. La práctica número 5, y es una práctica que a mí me ha ayudado en todo en la vida y quiero que la practiques tú también porque te va a ayudar muchísimo, es que empieces a cambiar tus pensamientos negativos por positivos. Y en esto vas a tener que observar qué es lo que piensas durante el día, cómo te hablas a ti misma. ¿Cuáles son las cosas que te estás repitiendo durante el día? A lo mejor te estás criticando mucho, a lo mejor te juzgas por algo que sucedió, y cuando vengan esos pensamientos negativos, simplemente cámbialos por pensamientos positivos y di cosas como que ok, sí, yo hice eso, pero ya me perdono y me permito avanzar. En ese momento cometí un error porque no sabía bien cómo eran las cosas, pero ahora sí sé y no lo pienso volver a cometer. Empieza a hablarte con más amor, con más sutilidad, empieza a hablarte con más respeto, ¿ok? No te critiques más, no te juzgues más. Y una manera muy fácil de empezar a cambiar esto es que cuando vayas al espejo, cuando vayas a cepillarte los dientes, mírate al espejo y di tu nombre y sigue: te amo. En mi caso yo diría: Alessandra, te amo, Alessandra, te amo, Alessandra, te amo. Todos los días, cada vez que puedas, repítete eso siempre, porque tienes que amarte, porque tienes que valorarte, porque mira, tú viniste aquí con algo único que más nadie tiene. O sea, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Si has visto otro de mis videos, ya esto te lo he dicho antes. Y es muy importante para que tu vida entera cambie, para que atraigas amor, para que manifiestes ese dinero que quieres o ese empleo que quieres, o para que tu negocio crezca. Necesitas urgentemente empezar a amarte. Todas las relaciones alrededor tuyo van a cambiar, van a mejorar. Las relaciones tóxicas van a desaparecer y van a aparecer personas positivas que te van a ofrecer cosas maravillosas. Así que empieza de una vez. Te repito que las inscripciones a mi curso de Transforma tu historia de amor están abiertas en este momento y hasta el 24 de agosto el precio está en oferta. Después del 24, es decir, el 25 de agosto, el precio va a aumentar, así que por favor aprovecha esta oferta. Es exclusiva para todos ustedes que me están escuchando y que me siguen aquí en mis redes sociales. Recuerda nuevamente suscribirte a mi canal, encender la campanita de notificaciones y por favor dale like a este video para que me ayudes muchísimo a que YouTube riegue la voz y ayude a muchas más personas a empezar a amarse a sí mismos. Nos vemos la próxima semana con otro video sobre el amor y las relaciones. Yo soy Alessandra Rocha. Chao.